Hola, mi nombre es Jason Mena y estoy sentado con mi mamá Marina Mena y la fecha de hoy es domingo 8 de diciembre de 2019 y estamos grabando esta entrevista en Chicago, Illinois. La primera pregunta es, ¿dónde naciste y cuál parte de México naciste? Um, yo nací en Tasco, Guerrero, um, el año, en, en enero, el 1 de enero de 1975. ¿Cuál día naciste? El 7 de enero de 1975. Y cuando eras chiquita, ¿cuál es tu favorita memoria y cuando eras pequeña? Mi favorita memoria era cuando mi papá llegaba de trabajar y siempre corría yo a verlo y me abrazaba y me preguntaba cómo me fue mi día. ¿Por qué es tu favorita memoria? Porque siempre él era muy cariñoso conmigo y él le gustaba que todo lo que hacía yo durante el día me preguntaba qué es lo que había hecho y qué era para mí más importante en mi día. ¿Tenías un animal? ¿Cuál era tu favorito animal? Yo no podía tener animales porque era alérgica a los animales y es la razón por la cual mis papás no podían tener animales en mi casa. ¿Cómo era tu vida creciendo en México? Ah, para mí fue bonito porque mis papás siempre estaban conmigo y mis hermanos este ah, ellos cuando estaban eran más grandes que yo ocupaba el lugar número 3 de mis hermanos. Yo tenía una hermana una hermana mayor y después mi segundo hermano y yo era la tercera hija. Y yo los recuerdos que tengo es cuando ellos se ponían a hacer la tarea y a mí me gustaba escuchar y ver lo que hacían y yo repetía todo lo que ellos decían y así fue cuando yo aprendí a leer y escribir por medio de ellos porque me gustaba participar en sus tareas de ellos. ¿Cómo era la escuela en México? La escuela uh, era bonita uh, porque había muchas actividades en la escuela, daban clases de música y cada grupo tenía un diferente maestro y era bonito porque te enseñaban y aprendías mucho. ¿Cuál es tu favorita memoria cuando fuías a escuela? Uh, a mí me gustaba porque a mí siempre cuando iba en primer año, como aprendí a leer antes, cuando yo entré a la primaria, yo ya sabía leer y escribir. Y cuando tocaba el homenaje, a cada grupo le tocaba cada lunes el homenaje. Y cuando me tocaba a mí me ponían a dirigir el programa, a leer y a hacer honores a la bandera. Y eso es lo que me gustaba a mí. Cuando eras niña, ¿cuál era tu favorita? Cuando eras niña, qué querías hacer cuando crecías? Antes decía que yo quería ser secretaria y cuando yo era niña me gustaba agarrar así la máquina de escribir y yo me imaginaba que yo iba a ser secretaria. Eso fue siempre hasta que terminé la primaria y estudié la secundaria y como siempre era mi ilusión ser secretaria, tomé la clase de taquimecanografía por 3 años y yo pensé que siempre iba a agarrar la profesión de secretaria. ¿Y cuál es la, el, y qué luego cambiaste para estudiar? Ajá, porque cuando al finalicé la secundaria, así enfrente, en un edificio grande, yo veía y yo no sabía qué era prepa universidad y después me llamaba mucho la atención y fue cuando
terminé la secundaria, yo por mí misma me tenía que ir a inscribir a la prepa, que si quería estudiar la prepa, el Cebetis o bachilleres. Y esa vez no sabía, no me decidía por qué estudiar. Y como siempre me llamaba mucho la atención el edificio y veía a las enfermeras que bajaban y todo eso, y fue cuando yo me fui a inscribir y fue cuando yo decidí que iba a ser enfermera y me fui a inscribir a la escuela, a la Universidad Autónoma de Guerrero, que era prepa, universidad, y yo me metí a enfermería. ¿Estás feliz que escogiste el, el, el curso para ser enfermera? Sí, porque cuando empecé a ir, este, tomamos el examen y todo y según era muy difícil para quedarse, para estudiar para enfermería, necesitabas tener como un promedio más de 8.9 para poderte quedar ahí. Y como yo siempre iba bien en la secundaria y tenía buenos grados, yo me sentí muy orgullosa al enterarme que yo me había quedado y me habían aceptado. Y ya cuando empecé a tomar las clases, me empezó gustando la materia porque enseñaban todos así cómo cuidar a un paciente y te das cuenta de muchas cosas y valoras la vida y ves la vida de otra manera. ¿Cuál es tu favorita memoria cuando eras enfermera? Fue cuando a mí me dio mucha tristeza cuando nos llevaron a la comunidad. El primero era lo práctico, así, un semestre era en la mañana y otro semestre en la tarde. Y cuando me tocaba las clases por la mañana, en las tardes nos mandaban a la comunidad. Y para mí era muy triste ver cómo hay lugares tan pobres que no tienen medio de transporte, tienen que ocupar así como burros o caballos para poderse transportar y no tienen agua potable, no tienen baños ni nada y uno cree que no, como no conoces, tú no te imaginas que ver que hay muchas personas que viven pobremente y son de bajos recursos y viven en una comunidad y eso fue que lo que a mí me dio tristeza y ver cómo vivía la gente y ves la vida de otra manera. ¿Cuál era tu favorita cosa hacer cuando tenías tiempo para hacer cosas? A mí el tiempo libre que tenía para hacer cosas, uh, la escuela íbamos de lunes a viernes y eran los fines de semana y a mí me gustaba estar con mi mamá, platicar con ella, contarle cómo me había ido en la escuela, lo que había visto y todo y me gustaba mucho hacer postres. Los fines de semana es cuando aprovechaba para enseñarme a hacer postres. Me compraba revistas o libros de recetas y yo experimentaba cómo hacer pasteles, cómo hacer galletas, hacer flanes, hacer cosas y yo eso aprovechaba los fines de semana y para mí era divertido porque me gustaban mucho los postres. ¿Cuál era tu favorito postre hacer en México? En México era el pastel de fresa, el chocoflán y aquí nosotros lo conocemos como el cheesecake, pero en México se conoce como el pay de queso. ¿Y quién te enseñó a hacer esos postres? Yo veía porque mi abuelita, ella le gustaba, ella hacía postres, hacía pasteles, hacía galletas, hacía polvorones y a mí me gustaba mucho ir a visitarla porque me gustaba ver cómo hacía los postres y también porque me invitaba y porque a mí me gustaban mucho las golosinas y yo comía y aprendía veía cómo los hacía. ¿Y cuál es tu favorita memoria de tu abuelita? De mi abuelita era de que yo cuando iba a la primaria, yo siempre me iba a dormir con ella. Como ella vivía sola y vivía con un tío, para que ella no se quedara sola, yo siempre todas las noches me iba a dormir con ella.
y siempre me preparaba así, hacía arroz con leche o hacía chocolate, y de los mismos postres que hacía ella me daba, y me gustaba porque me contaba historias que cómo era su vida cuando era niña, y eso a mí me gustaba saber cosas de sus antepasados y cosas, cómo se curaban ellos. Así que decía que no había, la medicina no existía todavía, había como había como parteras, como personas que curaban, pero con remedios naturales, no con medicinas ni con tratamientos, lo que hay ahorita actualmente. Porque casi ya es Navidad. ¿Cuál era tu favorita memoria cuando era Navidad? Para mí era lo más bonito la Navidad, porque nos juntaban, mi abuelita tuvo muchos hijos, y ella quedó viuda, y ella, ella se fue a vivir para Tasco, y estaban todos sus hijos, y nos gustaba a todos porque nos reuníamos todos los primos, todos sus hijos se reunían en su casa, y cada quien preparaba un platillo, hacían muchos postres, muchas comidas, y todos los primos jugábamos, y a nosotros nos encantaba porque mis tíos siempre nos hacían piñatas y rompíamos piñatas, hacíamos como una posada así, y éramos muchos primos y éramos muchos tíos, y nos gustaba convivir, jugábamos, y eso era lo divertido para nosotros cuando era la Navidad. Y cuando eras chiquita, ¿cuál era tu favorito juguete que agarraste para Navidad? A mí mi papá era una muñeca que hablaba por teléfono, y ella decía su nombre así: hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Katy, ¿con qué comiste hoy? Y yo le respondía como si la muñeca me escuchara. Yo le decía: oh, yo comí con esto, o comí con lo otro, y la muñeca hablaba por teléfono. ¿Y cómo era creciendo con tus hermanos? Con mis hermanos, era bien porque nos llevábamos bien, y mi hermana, yo tenía mi hermana mayor, pero mi hermana, ella era muy seria, ella no le gustaba jugar así, ni jugar conmigo porque era muy tímida. Y mi hermano, él siempre me gustaba andar con él porque él andaba en la bicicleta, y yo siempre me gustaba subirme en los diablitos atrás, y jugar con él, y a veces él agarraba y siempre soñaba que iba a ser mecánico, y él armaba sus propias cosas así. Sus amigos lo iban a ver, que si les faltaba una cadena a una bicicleta o le faltaba una llanta o algo, él le reparaba según sus bicicletas a sus amigos. Um, ¿Cómo conociste a mi papá? Yo lo conocí porque cuando terminé mi carrera, me tocó a mí hacer mi servicio, y a mí yo decidí hacerlo en una comunidad más cercana al lugar donde yo soy, porque yo no me quería ir lejos, yo quería estar cerca de mi familia, no separarme de ellos. Y como una amiga mía me dijo que estaba cerca de la comunidad de donde es tu papi, entonces yo decidí que, porque podía viajar del diario, y fue cuando yo decidí hacer el servicio. Yo escogí el servicio, hacerlo en la comunidad, una comunidad que se llama Huistat, que es de Guerrero. Y yo llegué, me presenté y fui al centro de salud porque fue una comunidad que me tocó, y yo era enfermera de esa comunidad. Y yo cuando conocí a tu papi fue porque falleció su abuelita, y él aquí vivía en Chicago, y él fue a visitar a ver a su abuelita porque había fallecido. Y en esos días sus tíos comieron algo que les cayó mal, y fueron al centro de salud, y entonces fue cuando yo lo conocí a él y vi a sus tíos, y pasaron la consulta, y mientras sus tíos estaban hablando con el doctor para atenderlos, tu papi empezó a platicarme que quién era yo, que cómo me llamaba y todo, y ahí nos empezamos a conocer. Y ya de ahí nos hicimos amigos, y tardamos tiempo para conocernos, para tratarnos, y nos hicimos novios, y duramos 3 años de novios, y seguimos juntos. Yo
terminé la carrera, terminé mi servicio, después me titulé, hice mi examen profesional y presenté mi examen y todo, y ya fue cuando decidimos que nos íbamos a casar, y fue así por medio de que yo estudié enfermería, fue por eso que yo conocí a tu papi. ¿Y cuándo se casaron? Nos casamos, después 3 años de conocernos, nos casamos, y él fue a pedirme con mis papás, y tomamos la decisión de casarnos, pues, y ya él decidió que nos casáramos en memoria de su abuelito. Decidió que nos casáramos el día de su cumpleaños de su abuelito. Su cumpleaños era el 28 de diciembre, y él me dijo que él quería casarse esa fecha, que porque era el cumpleaños de su abuelito. Y sí, nos casamos primero por el civil en mi casa, fue un 22 de enero del 97, y ya a los 8 días después nos casamos por la iglesia. Y pues mi sueño mío era casarme en la iglesia de Santa Prisca, de donde yo soy. Me casé por la iglesia ahí, y la fiesta se hizo en la comunidad de donde es tu papi. Mm, ¿Y cuándo te enteraste que estabas embarazada de Jocelyn? Yo me enteré, no, después, como al mes y medio, quedé embarazada de tu hermanita. Y ella estaba embarazada, y yo le dije a tu papi que ella estaba embarazada, pues, y que íbamos a ser papás. Y a él le alegró mucho, y su sueño de él era tener un hijo, y él siempre pensaba que íbamos a tener un niño, y siempre decía así cuando se enteró que estaba embarazada, dijo, no, vamos a tener un niño y todo, y estaba bien contento que iba a ser papá. ¿Y cómo te sentiste tú? Yo me sentí muy contenta, y y me dio mucha alegría saber que estaba embarazada y esperar pues a un hijo, porque para mí siempre fue mi sueño pues tener un hijo, y ya estando casada pues era más felicidad para mí, porque esperé con mucho amor a mi primer hijo. Um, ¿Cuál es tu favorita memoria cuando Jocelyn era chiquita? Ah, mi favorita memoria cuando Jocelyn era chiquita fue cuando ella nació, porque la vi por primera vez, y, y sentí mucha emoción de que verla, y no podía creer lo que yo había tenido a mi hija y todo. Y fue cuando ella no podía yo amamantarla de pecho, porque ella no podía, nació prematura, y luego fue chistoso para mí de ver que ella nunca quiso biberón, nunca quiso nada, y ella tenía que comer, y entonces yo me tuve que sacar la leche con una máquina, y ya después a ella le daba de comer con gotero y con cuchara, y después chiquitita le daba de comer, y para mí fue chistoso ver que estaba comiendo con gotero y con cuchara, y estaba bien chiquitita. Um, ¿Cómo era um, cómo era tener un hijo allá en México y aquí? Pues para mí no fue diferente, porque yo tuve a mi hija con un médico particular, y tuve las mejores atenciones, y y yo siempre me iba a todo mi embarazo, estuve chequeándome cada mes, haciéndome ultrasonidos para ver si todo venía bien, haciéndome análisis para ver que no tuviera anemia, que no tuviera diabetes prenatal y todo. Y para mí no cambió la diferencia, porque si yo pienso que si yo no hubiera estudiado y todo, hubiera sido más diferente, pero como el médico sabía que yo era enfermera y todo, yo estaba al pendiente de mis cuidados, de mi alimentación, y de chequearme, ir constantemente al doctor. Y pues mi hija nació en la ciudad, no cambió la diferencia en aquí y allá.
porque me atendí con un médico particular. Y, ¿cómo se dice? Cuando Jocelyn era chiquita, ¿cuál era una cosa que te hizo enojar? O un, una memoria que Jocelyn hizo una travesura. Fue cuando, cuando ella ya empezaba a caminar. Mi papá trabajaba la plata y entonces mi papá tenía que lijar como casquilla, eran como unas bolitas y todo, y entonces tenía plata, era lija y tenía como plata, y Jocelyn no podía tocar eso porque la plata se le pegaba así en las manos, y entonces mi papá la regañó y le dijo, no mami, no hagas eso, y ella se enojó y agarró y en lugar que se pusiera a llorar, agarró y le aventó todas las casquillas a mi papá en el piso, y era bien difícil de agarrar bolita por bolita. Es como si partieras una pelotita a la mitad y queda las partes divididas. Y ella, en lugar que llorara, se desquitó y le aventó todas las casquillas. Era más como de 500 casquillas en el piso y mi papá las tenía que levantar. Y a mi papá, en lugar que le diera coraje, le dio risa porque de ver que ella era la primera vez que la regañaba y ella en lugar que se pusiera a llorar hizo su berrinche y la aventó todo en el piso. ¿Cuál es tu favorita memoria de Jocelyn con tus papás? De que tu papi cuando tenía 6 meses se vino para acá, para Estados Unidos. Él se vino para la Florida. Y como mi hija escuchaba que yo le decía mamá a mi papá yo le decía papá y a mi mamá mamá, ella nunca le quiso decir a abuelos, siempre les decía papá, igual como si en lugar de que era su nieta, ella pensaba que era hija también de mis papás y ella también le decía mamá a mi mamá y a mi papá le decía papá. ¿Y cómo era cuando te viniste a los Estados Unidos de México? Fue cuando tu papi dijo que solamente venía por 2 años y que quería que yo me viniera con él. Pero desde un principio él quería que yo me viniera cuando tu hermanita estaba chiquita. Y yo le dije que no, que porque yo no conocía este lugar y yo no sabía, nunca había venido acá a Estados Unidos y yo no sabía cómo era para pasar para la frontera o cómo era eso. Y le dije que yo tenía miedo que le ocurriera algo a mi hija. Y entonces tomamos la decisión de que si viniera primero él y después a los 2 años iba a ir por mí. Y sí, fue por Jocelyn, por mi hija y por mí a los 2 años. Y nosotros tuvimos que venir. Y entonces como yo no sabía cómo era, no, así me imaginaba que era como eran las películas o como pasaba así, que para cruzar y todo eso. Y nos venimos y nosotros pasamos, caminamos, brincamos el muro y teníamos que brincar y correr un tramo para podernos meter en una casa y estar en esa casa encerrados mientras las personas compraban los boletos y todo para que nosotros nos pudiéramos venir al lugar donde teníamos que venir, que era aquí a Chicago. Y entonces para mí, como yo no sabía, en migración nos agarró porque yo me torcí un tobillo y ya no pude correr y entonces tu papi no me podía dejar ahí y venía su otro hermano con nosotros y él se regresó otra vez y se brincó para atrás para el muro y y yo nos agarró inmigración y ya nos llevó y después nos sacó para atrás y tu hermanita se quedó con la persona que nos iba a cruzar y y ella era como muy amigable, muy sociable. Ella apenas habíamos llegado, por decir hoy, y ya mañana íbamos a cruzar nosotros. Ella ya andaba con la persona como si la conociera de toda la vida, andaba con ella para allá y para acá, y ya después fue cuando otra vez volvimos a intentar y ya pasamos y nos quedamos en una casa. Ya de ahí nos iban a llevar en carro a otro lugar para que
como en una traila estuvimos esperando que compraran los boletos y todo para que nos pudiéramos venir. Y tu hermanita, ella consiguieron una acta de nacimiento con el nombre de ella, de Jocelyn, y ya la niña, mi hija pasó por la línea como si tuviera papeles y todo. Ella pasó sin problemas, ella pasaba, iba y venía y entraba y nosotros estábamos en la frontera pues y ya ella pasaba como sin problemas y sin nada. Y después fue cuando ya habían comprado los boletos que nosotros nos teníamos que venir para acá, para Chicago. Le preguntaba a la muchacha, se llama Vanessa, le preguntaba, hey, ¿te quieres quedar con tus papis? No, y si yo me voy contigo, como tenían un niño de su edad, ella andaba jugando, bien encantada, jugando con el niño, y nosotros le decíamos, ya nos tenemos que ir, y ella decía que no, que ella se iba con Vanessa, que ya no se quería venir con nosotros. Y cuando estaban ustedes aquí, ¿cuál era tu favorita memoria? Cuando llegamos aquí, nos venimos, se vino su hermano de tu papi y se vino mi hermano conmigo. Y para mí, mi favorita memoria era de que estar conviviendo con él, él siempre era el que me llevaba a todos lados y a las citas que tenía que ir al pediatra a llevar a Jocelyn o tenía que llevarla al dentista o algo, él es el que me llevaba para todos lados y para mí era bonito porque convivía con él. ¿Y cuándo te enteraste que estabas embarazada de mí? Fue después de que quedé, después de Jocelyn, fue muy difícil para mí porque después yo ya no, ya no podía, según tener hijos, porque cuando fue su parto de Jocelyn, fue muy duro para mí porque al séptimo mes, ya casi al octavo, yo no me sentía mal ni nada, yo me sentía bien y fui a cita a chequearme y el ginecólogo fue cuando me dijo que yo tenía la presión muy alta y me dijo que si yo no me sentía mal, yo le dije no, yo me siento bien. Entonces a mí me dio la preeclampsia y después del parto me dio la eclampsia y tardé más de 3 meses para que me dieran de alta. Yo seguía chequeándome porque la presión no me la podían controlar. Subí mucho de peso y todo y después me dijeron que yo no podía tener hijos y después quedé embarazada y tuve un aborto y fue cuando creí que sí era verdad pues que yo no podía tener más bebés, que era de alto riesgo poder quedarme embarazada. Y después cuando tardé casi 4 años para poderme embarazar otra vez de nuevo y fue cuando me enteré que estaba embarazada de ti y yo conocí una amiga y ella me hice la prueba de embarazo y todo y me di cuenta que estaba embarazada y fui a pedir la tarjeta médica pues porque ella estaba embarazada y me hicieron análisis, así otra vez me hicieron la prueba y salió positivo y fue cuando sí era verdad. Entonces que sí, como me hicieron análisis de sangre fue que descartaron que sí estaba embarazada de ti. Y ya cuando llegué de ir al doctor y todo, se me vino una hemorragia y fue cuando fui de emergencia al hospital y me dijeron que supuestamente el tiempo que yo llevaba de embarazo no aparecía y fue cuando me dijeron que era embarazo ectópico, que se había implantado fuera del útero y que me dijeron que tenía que cuidarme y esperarme que cumpliera yo 12 semanas para saber si estaba dentro o fuera del útero y fue que me dijeron que era muy peligroso y que yo sabía los riesgos que iba a tener y me dijeron que no te tuviera y para mí fue bien triste de que después de que yo no podía tener familia y que tenía que abortar, yo dije que no, que yo sentía que estaba bien y me aferré pues que tú ibas a nacer y que primeramente Dios todo iba a salir bien y fue cuando se llegó el término pues de que ya tenía las 12 semanas y me tenía que hacer el ultrasonido y todo y me dijeron que
tenían dos noticias, una buena y una mala, y me dijeron que cuál quería escuchar, pues yo le dije, no, pues primero la mala. Y fue cuando me dijeron que, era, a mí me había dado la diabetes prenatal. Y la buena era que estabas dentro del útero. Y entonces yo estaba bien emocionada porque este no tenía que practicarme el legrado ni nada. Y pues mi embarazo fue muy difícil para mí porque no podía hacer nada, no podía, lo único que podía hacer levantarme al baño y bañarme, no podía bajarme de la cama ni nada, ni hacer ningún movimiento brusco o algo, porque yo siempre me ponía mal, así pues así, al primer mes me puse mal, al tercer mes yo me puse mal, al quinto, al séptimo, y siempre tuve problemas así de que siempre sangraba. Y no podía hacer nada, tenía que estar en reposo absoluto, guardar reposo absoluto y estar nada más acostada. Y eso a mí me frustraba, como yo era muy imperativa, me gustaba siempre estar activa, salir y todo, y yo me sentía mal de estar acostada nada más y luego triste porque tenía la diabetes prenatal y yo no podía caminar porque sangraba y tenía que inyectarme insulina y estarme chequeando el azúcar todos los días para que no tuviera problemas ni complicaciones durante todo el embarazo. Y cuando era chiquita, ¿cuál era tu favorita memoria de niño? De ti, fue cuando mi favorita memoria fue cuando te conocí por primera vez, de que no podía creerlo después de tanto que sufrí para tenerte y que naciste. Pasó también casi lo mismo que Jocelyn. Cuando tú naciste, no me daban, te hicieron estudios de que tu vista estuviera bien, tu oído y todo, y te hicieron el test de la diabetes para ver si tú no habías heredado la diabetes. Y no, todo salió bien y todo, pero el problema era de que no me daban de alta porque tú no querías comer y te daban biberón, te daban fórmula y tú no querías la fórmula y como a mí me habían hecho a la cesárea, pues no te llevaban conmigo, que querían primero que comieras y todo, y fue cuando me dijo, ¿sabe qué, señora? Usted salió bien, de la diabetes, se le retiró, usted ya no tiene la diabetes ni nada, su bebé pasó el examen del oído, pasó el examen de la vista, pasó todo, pero su bebé no quiere comer, y si era la razón por la cual usted no la dejamos ir. Y que le dijo, no, pues, tráigamelo, quiero intentar darle pecho, darle de comer. Y las enfermeras les dio risa porque cuando te pudieron cerca de mí fue cuando empezaste a comer. Y dice, para haber sabido, dice que el bebé quería su pecho y no quería la fórmula, ¿desde cuándo usted ya se hubiera ido a su casa? ¿Y cuál es una memoria que hice una travesura y que te enojaste? Oh, fue cuando una vez estaba yo cocinando y te subía a la cuna y entonces tú brincabas, así te gustaba brincar y como la cuna era de llantas y estaba el tocador así, agarraste y te fuiste acercando hasta el tocador y yo no me daba cuenta de que tú no hacías ruido ni nada. Fue cuando te echaste una vaselina que estaba así, la destapaste así con la boca y te la echaste en todo el cabello y yo no sé si darme coraje o darme risa, ya no sabía así, de que no sabía cómo quitarte la vaselina, no se podía y te bañaba y no se te quitaba. Y fue cuando te tuve que echar detergente de trastes para que se te pudiera quitar toda la grasa, toda la vaselina que te habías echado en el cabello. Y cuando nació Jairo y cuando era chiquito, ¿cuál es tu favorita memoria de él? Ah, ahorita memoria, también el igual cuando él nació, porque él estaba demasiado grande. Y fue cuando me hicieron la cesárea de emergencia. Y me hicieron el ultrasonido y me dijeron que las medidas no caían en el ultrasonido. Que el bebé pesaba más de 12 libras y medía más de 20 pulgadas. Y entonces a mí me dio como miedo porque yo pensé que él venía con alguna malformación o venía algo mal. Y fue cuando
me dijeron que tenía que llamarle a mi esposo, que porque me iban a hacer la cesárea de emergencia. Y, y como fueron cesárea los tres, fue cuando yo lo vi por primera vez. Me hicieron la cesárea y todo, y fue cuando me abrieron para que él pudiera nacer. Casi se les cae a los doctores, así de que no lo tuvieron que sacar a él solito se salió y estaba demasiado grande y no podía creerlo de que estaba bien grande, y me lo enseñaron, y pues él nació pesando más de 12 libras y midió 22 pulgadas, y le tuvieron que poner ropa de 6 a 9 meses. Y para mí se me hizo muy, muy chistoso porque parecía un bebé de 3 a 6 meses y apenas era un bebé recién nacido. ¿Y cuál es una memoria de una travesura que le hizo enojar de Jairo? De Jairo fue de que él agarró y empezó, como él empezó a caminar temprano, así caminó más chico que ustedes. Él, él sí gateó, ustedes no gatearon. Y él empezó a gatear y todo, y se fue, según él se estaba bañando, pero se bañó en el toilet. Estaba agarrando toda el agua del toilet y se echó toda la cara, el cabello y todo. Y ya me di cuenta y lo tuve que bañar rápido porque a lo mejor hasta se había tomado el agua del toilet. Y eso me dio risa y a la vez me dio coraje de la travesura que había hecho. ¿Y cuál es una memoria o travesura que Jocelyn, yo y Jairo hicimos juntos y que tú te enojaste? Oh. No. Fue de que según se pusieron a querían hacer se pusieron a queriendo ustedes según cocinar y rompieron los huevos en el piso. Y eso me dio coraje de que se había derramado todo y tirado toda la docena de huevos en el piso. Pues esta es la final de la interview y gracias por dejarme entrevistarte y gracias por decir tus historias con nosotros. Okay.